Bueno, pues... y ponte con él, claro. Digo, me falta alguien, Cinciano. Solo veía 2 taburetes. Sí, no, hay 3. Digo, me falta alguien. Nada. Acércatelo a él y ya está. Bueno, pues me alegra mucho presentar en nuestra escuela de agricultura a 3 personas que, bueno, pues que conocen bien de cerca diferentes aspectos relacionados con el mundo de la agricultura y la ganadería. Por un lado tenemos a Aurelio Cuenca, que Aurelio trabaja para UPA, para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha. Bueno, pues Aurelio es graduado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural y actualmente ejerce los servicios técnicos en UPA de Castilla-La Mancha y también es ganadero y agricultor, ya que tiene explotación propia. Él, pues bueno, me estaba comentando antes de empezar que va a hacer un análisis tanto de nuestras propuestas, porque las ha estado revisando, como un poco darnos el feedback de lo que la gente del mundo, los agricultores, pues un poco le han estado contando y trasladando propuestas por su parte. Por otro lado, tenemos también a Malaquías Jiménez, que fue gerente y director técnico de la oficina de la Asociación de Desarrollo Rural de CEDER La Manchuela, que bueno, pues nosotros yo le conocí concretamente a raíz de su participación en el foro de participación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que están impulsando mis compañeros de Podemos en Castilla-La Mancha, y ellos siempre han puesto a la gente de La Manchuela como un referente en modelos de participación. Así me lo transmitía José Luis, que es la persona a través de, como Malaquías sabe, la persona a través del que lo conozco. Por lo tanto, no solo son un referente en cuanto a desarrollo rural y técnicas de agricultura sostenible, sino que también lo son en participación, y yo creo que esto siempre es pues bueno de reconocer. A Malaquías le acompaña Cinciano Borja, que es agricultor ecológico y es exconcejal en Villamalea. Es asimismo coordinador del proyecto Semillas y Variedades Autóctonas en Albacete, y cuando llegaba yo le preguntaba que cómo podía presentarlo, y él me ha pedido que lo presente como aprendiz de agricultor. Yo creo que alguien... ¿No era aprendiz de agricultor? Aprendiz de campesino, perdón. Aprendiz de campesino, que es más todavía. Yo creo que alguien con su experiencia, que aún así se denomina de esa manera, ya nos dice algo de cómo ve el mundo de la agricultura. Pues muchísimas gracias a los 3 por estar aquí. Vamos a empezar con Aurelio y después seguiremos tanto con Malaquías como con Cinciano. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Desde la Unión de Pequeños Agricultores llevamos ya 20 años aquí en Villarrobledo, prestando el servicio de, sobre todo, asesoramiento y gestión de ayudas. Como paso primero, aparte de como ha comentado Mario, quería resaltar una cosa, y es que creo que aquí en Villarrobledo el potencial agrícola es enorme. Estamos hablando del municipio que más hectáreas tiene de campo. Tú hablas a cualquier persona que le indiques que eres de Villarrobledo o de la zona de Villarrobledo y siempre piensan en el viñedo, porque es el mayor viñedo del mundo, y aparte que desde el año pasado es el municipio con más hectáreas de pistachos que se cultiva ahora mismo, según las estadísticas. Entonces el pistacho, por ejemplo, yo creo que es un cultivo, desde mi punto de vista, que es un cultivo que está en auge, y así se está viendo porque hay empresas que ya se están instalando aquí para transformarlo y comercializarlo. Entonces sí que apoyarles a que desde el ayuntamiento o desde el partido se potencie sobre todo y se le dé el empuje a la agricultura, porque creo que no hay ninguna familia de Villarrobledo que no tenga relación aquí con la agricultura. Si no es porque lo tiene un primo, es porque lo tiene un tío, pero yo creo que al final Villarrobledo es un pueblo, porque lo considero un pueblo, aunque yo no soy de aquí, soy de un pueblo de aquí al lado, pero que baila al son de la agricultura, y así lo demuestra la cantidad de empresas que están instauradas aquí, tanto de semillas, de fitosanitarios como de abonos, así como las bodegas que hay. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que creo que desde que se debería de promover sobre todo es el cooperativismo y el asociacionismo. He leído en el formulario que, como muy bien sabemos, se instauró una mesa de la uva donde viticultores y bodegueros se sentaran para debatir aquellos precios, para fijar los precios de la uva antes de campaña, y creo que no ha funcionado, y creo que es un error muy grande, y a vistas está que este año se empezaron a entregar uvas
y la ley dice que de regulación del mercado y con la AICA dice que deben existir contratos firmados previos donde se fije un precio. Este año se incumplió y empezaron a ponerse las tablillas, tanto aquí en Villarrobledo como en el resto de municipios, cuando se convocó una rueda de prensa por parte de UPA, que fue en Valdepeñas. Entonces creo que si desde un ayuntamiento se potencia el asociacionismo, creando una buena asociación de viticultores, donde ellos dialoguen y se puedan sentar con las industrias para debatir el precio de la uva, y sobre todo que le transmitan, porque muchas veces damos palos a ciegas. Siempre salen diciendo que no se ha vendido el vino, que no se exporta, son palos a ciegas. Entonces yo creo que si desde un ayuntamiento se apoya a los agricultores, creo que se puede trabajar muy bien, y aunque al final el mercado lo regula la industria, pero se les puede hacer cara, o por lo menos porque tengan miedo a los agricultores. Por tocar otro punto, creo que también desde un ayuntamiento como el de Villarrobledo se debería de promover sobre todo la formación y la profesionalización de los agricultores. Como bien ha indicado antes, yo no considero a nadie el que dice que es agricultor, creo que todos somos aprendices de agricultores y ganaderos. Yo al final tengo unos estudios reglados, pero todos los días puedes aprender algo en el campo, y es cambiante porque lo estamos viendo con el cambio climático. Al final nos hemos tenido que adaptar a variedades de semillas distintas, dosis de siembra distintas y demás. Entonces creo que transmitirle a los agricultores o realizar cursos con ellos, y sobre todo dirigirlos, porque cada vez el tema burocrático se está complicando muchísimo más, creo que desde promover cursos o charlas informativas para que cojan concienciación, creo que estaría muy bien. Dentro de otro apartado que se promovía dentro del formulario era la oficina de atención al agricultor. Evidentemente nosotros como sindicato somos como si fuéramos una oficina de atención al agricultor, porque estamos ahí para informarlos de subvenciones, de trámites, tramitarles cualquier ayuda, y al final que sepan que tienen nuestro apoyo para cualquier cosa. Pero veo que al final, si un ayuntamiento también lo promueve, estaría muy bien, porque al final sería desvincularnos de la administración pública, como es la Oficina Comarcal Agraria, que aquí existe y que funciona bien, tiene técnicos competentes para mí, y creo que si existiera otra oficina, que tampoco fuera, porque al final la UPA es sindicato, pero también está visto, pero si hubiera otro ente como si fuera la oficina del agricultor, creo que hay gente que también lo vería muy bien. Creo que es una buena iniciativa. Otro punto que se tocaba dentro del formulario eran los caminos, que creo que es un quebradero de cabeza para cualquier ayuntamiento, porque yo creo que en todos, cuando empieza la campaña electoral, todos los ayuntamientos dicen que van a arreglar los caminos y nadie los arregla. Aquí y en Minaya y en La Roda y a donde vayas. Entonces creo que sí que debería de dársele una importancia muy grande a los caminos, porque al final ya no es solo el servicio que se le da con el arreglo de los caminos a los agricultores, es a todos los vecinos del municipio, porque todos utilizamos los caminos, el que sale a pasear, el que sale con la bici a darse una vuelta, o el que tiene una casa en el campo. Y creo que es una cosa que sí que se tiene que trabajar, que al final creo que sería la forma lógica de trabajar el arreglo de caminos, sería estudiar la red de caminos que tiene el municipio, cuáles son los principales, cuáles son los secundarios y los terciarios o de servidumbre, y desde ahí pues ir viendo los que peor están e ir arreglándolos. Creo que lo que se viene haciendo estos últimos años es repasar casi todos, pero creo que para mí, o para lo que me transmiten a mí los agricultores de la oficina, es que no es la solución, porque al final parchear un camino dura un año. O sea, entonces es preferible hacer una hoja de ruta, por decirlo así, por sectores, ir arreglando los que haya en ese sector fastidiados. Creo que otra cosa muy importante para Villarrobledo sería intentar, pero creo que es una cosa muy complicada y hay mucha gente que siempre me lo ha transmitido, intentar hacer una feria agrícola municipal. Existe, por ejemplo, Expo Vicamán, que es la feria agrícola provincial, pero creo que para un pueblo como Villarrobledo, con la cantidad de agricultura que tiene, una feria agrícola municipal y de promoción, creo que sería una muy buena idea, una muy buena idea.
y existen otros municipios de los alrededores, San Clemente, Manzanares, que tiene una feria agrícola y que al final es un mercado. Entonces creo que debería de intentar, es difícil, porque al final son las casas comerciales las que suelen mover, pero claro, todo es intentarlo. Otro punto que quiero tratar es que, como sabéis, la comunidad de regantes de Villarrobledo va a desaparecer. Villarrobledo se encuentra instaurado en el acuífero 23, considerado sobreexplotado, y desde el nuevo el marco de agua se promovieron las comunidades de usuarios, que en este caso a Villarrobledo le afectan dos, la Mancha Occidental 2, cuya oficina principal está en Alcázar, y Ruz Valdelobos, cuya oficina principal está en San Clemente. Mancha Occidental 2 sí que ha puesto aquí 2 días a la semana un técnico para atender a los usuarios, pero creo que sí que desde el ayuntamiento se debería de tener algún tipo de oficina con algún técnico que diera un servicio más particular a la gente de Villarrobledo y que no se perdiera un servicio que ha estado toda la vida como el de la comunidad de regantes. Lo gestionara quien lo gestionara, porque todos sabemos que sobre quién recaía la capacidad. Y por último, Mario, que me conoce, sabe que cada vez que sale cualquier ayuda de joven agricultor, siendo yo joven, me dejo la piel porque intentar que salga para adelante. Entonces, yo estoy de representante a nivel federal de UPA Joven. Siempre hemos propuesto que una de las principales dificultades, como así quedó cuando hicimos el acto del ayuntamiento, es el acceso a la tierra. No hay cosa que más lástima me dé, y creo que a cualquier agricultor y a cualquier persona que está ahora aquí, que salir por el campo y ver parcelas abandonadas. Que al final esas parcelas abandonadas lo que se convierte son en estercoleros, porque o empieza la gente a tirar escombros o acumulan, hacen caminos. Entonces creo que una buena medida sería hacer una bolsa de tierras, que al final es que el que crea que no quiere llevar su explotación, se quiere jubilar o tiene una tierra que no está en uso, es tan sencillo como que indique que quiere arrendarla y que alguien se ocupe de a la gente que sea joven agricultor o que necesite tierras para explotar, o incluso gente que necesite a lo mejor que esté parada, sea una forma de vida intentar explotar esas tierras. Y por mi parte, esos eran los puntos que queríamos tratar. Bueno, pues, mientras arranca eso, empiezo. Mi nombre es Malaquía Jiménez y yo he estado trabajando prácticamente la mayor parte de mi vida en temas de desarrollo rural, no tanto de agricultura. Por eso cuando me llamó Mario, yo inmediatamente recurrí a Quinciano, que es el aprendiz pero experto, allí que tenemos en La Manchuela, para que me echara una mano. Él ahora os hablará de su experiencia y sus conocimientos, que son mayores que los míos, y yo os voy a dar una información, digamos, genérica y crítica respecto a la función de la agricultura en el mundo moderno y, por lo tanto, en el mundo urbano también. El título de esta jornada es absolutamente incongruente e incoherente. Naturaleza urbana es una contradicción, es como decir desarrollo sostenible. No puede ser desarrollo sostenible, o es desarrollo o es sostenible, no puede ser las dos cosas. Y naturaleza urbana no puede ser, o es naturaleza o es urbana, porque las urbanas no son naturales, eso está más claro que el agua. Entonces, desde el punto de vista de, digamos, de lo que sería la crítica a la labor agraria en un mundo, vaya por Dios, a la tecla izquierda, a la dirección izquierda. ¿Mismo te va bien si no el teclado? Vale, no, se queda con el rato. ¿Sí? El tema de agricultura y urbanismo, las cuestiones creo que son conceptos distintos. Vale. La agricultura es una actividad económica, es una actividad que está dentro de los sectores económicos, y el urbanismo es una forma de organizarse para vivir, normalmente amontonados en las ciudades, pero bueno. Entonces, hay agricultura urbana y agricultura rural, igual que hay carpintería urbana y carpintería rural. Si el carpintero vive en Madrid, pues es un carpintero urbano. Si el carpintero vive Villarrobledo, que está en ese término, hay que no sé si calificarlo de ciudad o de pueblo, pero bueno, es un pueblo y además bonito y grande. Si vive, yo qué sé, en Minaya, pues es un carpintero que vive en Minaya es un carpintero
rural. Entonces, son, digamos, que términos distintos que no tienen por qué confundirse. En principio hablamos de cifras significativas, eso no se ve nada. Cuando ponemos cuadros en las diapositivas las ponemos para que nadie los pueda leer. Pero bueno, como os queda copia, digo, para luego detalles podéis comprobar. Desde el punto de vista de importancia económica, la agricultura pesa poco en la economía mundial y en este caso de España. Para 1,1 billones, es decir, 1.118.000 millones de euros que vale el PIB de España en el 2016, que son las cifras que he manejado, la agricultura solo supone 29.000, el 2,6%. Es decir, la agricultura como peso específico dentro de la importancia económica es relativamente pequeño. Sin embargo, tiene mayor trascendencia en el tema del empleo. Vamos a tratar del empleo. Si la agricultura es el 2,6% del peso del PIB, supone el 4,4% del empleo. Es decir, está contribuyendo mucho más a la actividad, a que haya actividad, a que se reparta la actividad económica a través del empleo, que su peso en el PIB. Y tenemos un problema cuando analizamos agricultura, el peso real de la agricultura, porque la agroindustria está considerada en muchas estadísticas como industria, pero es mentira. Habría que verlo con la agricultura. Es decir, el vino que hacéis aquí, la cooperativa, o el Juan Ramón, ¿eso cómo se llama la bodega? Sí, Juan Ramón Lozano. Eso que forma parte de la industria, efectos económicos, realmente tiene relación con la agricultura, y los trabajadores que trabajan ahí tienen más que ver con la agricultura. Pero bueno, lo cierto es que el peso de la agricultura en la economía es relativamente pequeño. ¿Cuál es el futuro, las perspectivas de la agricultura en la Unión Europea, que al fin y al cabo es donde estamos todos, menos los ingleses, que se van pronto? En el año, a finales de 2017, en noviembre de 2017, la Comisión hizo un informe, un comunicado al Consejo, al Comité Económico Social y al Comité de las Regiones, diciéndole qué es lo que entenderemos en Europa que será la agricultura partidada. La Comisión tiene una ventaja, que cuando habla la Comisión, habla en nombre de todos los europeos. Yo ya les he dicho, les he escrito, he dicho, en mi nombre no, pero no me hacen caso. Ellos lo dicen como si todos los europeos pensáramos eso. Evidentemente todos los europeos no pensamos lo que ellos piensan, porque es un atajo de burócratas, pero sí es cierto que la política europea se orienta mucho por las propuestas que hace la Comisión Europea. Y por eso me pareció importante, digamos, dar a conocer por lo menos el mensaje de qué piensa la Comisión Europea que va a ser la agricultura en el futuro dentro de Europa. Ya está. Vale. Bueno, pues la agricultura va a contribuir a mejorar el clima y la energía, conserva la superficie de Europa, genera bioeconomía y economía circular a través de exporta 131 millones de euros, mantiene el mercado único y además genera 44 millones de empleo. A esto no le falta nada más que decir que además produce la felicidad absoluta, ya sería una cosa magnífica. Es decir, desde su punto de vista, esta gente piensa que la agricultura es el no va más. Bueno, vale. La PAC, que en Europa es esencial, ahora después hablaremos más detalles de PAC. Hablando de agricultura en Europa, hay que hablar de la PAC. La PAC contribuirá a los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, ya sabéis, hay una propuesta de la ONU diciendo los 17 objetivos que hay que conseguir para un desarrollo sostenible. La PAC contribuye prácticamente a todos, menos a que es vida debajo del agua, y menos a de las sociedades para los objetivos del milenio. Todo lo demás contribuye a evitar la pobreza, a no contaminar, a hacer emisiones, a todo, por supuesto, a la clima de acción. Es decir, desde el punto de vista oficial, ¿qué es la agricultura en Europa? La postura oficial es, la agricultura, digamos, es el paradigma de no va más, es decir, sirve para todo, lo arregla todo, lo mejora todo. Ese es el enfoque oficial, y más que hay. La PAC, como política específica especial relacionada con la agricultura de la Unión Europea, genera una renta justa. Vamos, es que hay que tener el morro para poner esto, ¿no? Lo pone. Mejora el conocimiento de innovación, la seguridad alimentaria, eso sí que es cierto, genera seguridad alimentaria en Europa, es el territorio, digamos, el geoterritorio mundial donde más seguro y mejor se come del mundo. Mejor que en América, mejor que en Asia,
porque la PAC ha conseguido generar una oferta alimentaria de altísima calidad, eso es cierto. Bueno, pues la cuestión es que esta gente piensa que todas esas propuestas es lo que será. Y ya, por último, no va más, es los beneficios de la agricultura inteligente, que esa es otra. ¿Cómo se le puede llamar inteligente a la agricultura? Será inteligente el que hace la agricultura, digo yo, pero la agricultura... Le llaman a las armas. Le llaman a las armas inteligentes, no sé. Bueno, pues la agricultura inteligente generará una mayor producción, generará mejor calidad, generará una formación inmediata, mejorará la salud de los animales, es decir, que va a ser la panacea. Bueno, pues ese es el enfoque, ese es nuestro enfoque oficial, ese es el enfoque oficial que tenemos en Europa respecto a la agricultura. Y este cuadro, que me parece muy interesante, que esto es un cuadro realmente digno de considerar y de verlo despacio, que compara. Las rayas verdes son la renta agraria normal en cada uno de los países. Esto es Holanda, Irlanda, Bélgica y España está aquí. La raya verde, digamos, es la renta de los agricultores, la renta media que hay en España de los agricultores. El bloque azul es lo que le añade a esa renta la PAC. Es decir, los agricultores de media en España tienen una renta de 18.000 euros y gracias a la PAC se ponen en 24 por ahí. Y el punto que hay arriba es el salario bruto medio del país, que como veis en España está 28.000 y pico, cerca de los 30.000, que está por encima de la renta media de los agricultores. Es decir, este cuadro a nivel europeo pues refleja un poco cuál es la situación de los agricultores en términos comparativos de renta y de salario. Y bueno, pues son cosas que conviene tener en cuenta a la hora de decidir un poco qué pasa con la agricultura. Y eso ya sí, por último, el problema gordo de la agricultura es que la distribución de edad es muy racional. Agricultores de menores de 33 años solo hay el 6% y de más de 65 hay el 31%, es decir, el problema ya permanente, que todo el mundo dice 1000 veces, que es cierto, y que nadie sabe solucionar, que los agricultores se hacen viejos. Claro, pero nos hacemos viejos todos. Pero los agricultores se ve quemar, porque la vida del campo se ve que quema más. Bueno, también quería poneros, digo, como esta documentación se lo queda al Mario y esto, para que luego alguien pueda repasar cifras, digamos la macromagnitudes de la PAC. La PAC para este periodo que estamos tiene un volumen total de 408.000 euros. 408.000 millones de euros. 408.000 millones de euros. Eso del billón de euros que supone el presupuesto global de la Unión Europea significa pues, más o menos el 40%. Para compararlo con otras medidas de los presupuestos europeos, la rúbrica 1 que se llama, que es todo el desarrollo empresarial, la formación de los trabajadores, todo ese tema, ocupa la mitad, casi 47%, 513.000 millones de euros. Y la parte, la rúbrica 2, que es donde está la PAC, 420. De 420.000 de la rúbrica 2 hasta los 408 de la PAC, la otra diferencia son pues, otras medidas que hay relacionadas con el medio ambiente, con la conservación. Y luego están las pequeñas partidas de seguridad ciudadana y la de... Bueno, pues esa es la importancia que tiene dentro del presupuesto de la Unión Europea. Una cosa que es cierta, que hay que reconocer y que hay que admitir, es que el presupuesto europeo dedicado a la PAC, es decir, a dinero que tenga que ver con la agricultura, es alto. Y gracias a la PAC, la agricultura en Europa se mantiene en unos niveles de producción y adquisitivos por parte de los agricultores significativamente altos. Luego, otra cosa es el reparto de la PAC. ¿Quién se lleva la PAC? Ese es otro problema. Ahí habla a títulos generales, esto sigue siendo el mismo informe de la Comisión Europea de noviembre de 2017, que las explotaciones pequeñas se llevan 2,4 2.400 millones de euros, mientras que las grandes se llevan 9.000 millones de euros, siendo el 0,08% de la superficie, mientras que esto es el 3,4%.
perdón, esto es el 44% de la superficie y esto es el 7,7% de las tierras agrícolas. La proporción está a favor de los grandes propietarios. Es decir, la PAC es una medida que potencia la agricultura en Europa. Sin la PAC, la agricultura europea estaría más jodida de lo que está, pero el reparto de la PAC no es uniforme, no es homogéneo, la PAC se queda más a favor de los ricos. Y yo tengo 8, que hice hace tiempo, esto es La Manchuela, en los 25 municipios de La Manchuela. Y del año 2009, porque después la PAC se empezó a publicar quién cobra la PAC todos los años, hasta que un listo dijo que por el derecho ese de la ley de la protección de datos, no tiene por qué aparecer el nombre de alguien que cobra la PAC. Es que es el colmo de la sinvergonzonería, vamos. ¿Qué es el colmo? Bueno, pues lo ganó y efectivamente la comisión y sobre todo el FEGAS, que es el organismo encargado de gestionar la PAC, no puede publicar los datos personales, puede publicar los datos genéricos. Por ejemplo, las empresas que cobran PAC con un NIF, porque son empresas, sociedades anónimas o limitadas, sí que aparecen, pero las personas físicas no aparecen, con lo cual esta información que yo pude sacar el año 2009 ya no se puede sacar ahora. Esto es La Manchuela. Hay 5.400 perceptores de PAC en La Manchuela de un total de 38.000 habitantes. 13 de ellos, estos 5.413, cobran más de 100.000 euros, que saca una media de 216.000. Y 4.304 cobran menos de 5.000 euros, que tiene una media de 1.159 por perceptor. La diferencia es abismal, es decir, los grandes perceptores se llevan la mayor parte de la PAC. Es decir, la política agraria común como elemento importante en Europa para fortalecer la agricultura se está derivando hacia las grandes explotaciones, porque en definitiva la orientación agraria de la Unión Europea es mantener la agricultura productiva, intensiva, exportadora, es, digamos, la esencia. Hay un par de detalles respecto a cuál es la filosofía en Europa de lo que es la agricultura, que es la declaración de Cork, que es un poco, digamos, la Biblia del desarrollo rural desde 2016, que fue cuando se celebró, que dice, literalmente, persuadidos de que el crecimiento económico y la sostenibilidad no se excluyen mutuamente, es decir, lo dice y no se les cae la cara de vergüenza. ¿Cómo va a ser eso posible? Es decir, el crecimiento económico y la sostenibilidad no se excluyen, dicen los colegas estos. Y lo dicen y dicho queda y es doctrina en la comunidad. Y luego el comunicado que hemos visto, donde especifica pues todo lo que hemos hablado, de lo bueno que es la agricultura, de lo bien, de lo que está colaborando, de lo que está potenciando. Ese es el enfoque neoliberal oficial que tenemos en Europa. Y entonces lo siguiente es, ¿cuáles serán los requisitos para conformar pueblos con agricultura sostenibles? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayor parte de la gente que tiene una cierta sensibilidad medioambiental, está claro que hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la forma de mirar, hay que mirar el tema de la agricultura con otras gafas. El desarrollo agrario o el desarrollo rural, que a veces se confunde, no puede basarse en el crecimiento, en la productividad y en la exportación. Una economía agraria basada en el crecimiento no tiene futuro, eso se acabará, no es sostenible. Cuando se acabe la energía barata, y se terminará la energía barata, el petróleo barato se terminará, no será posible llevar vino a China a precios razonables. Entonces, el vino de Villarrobledo vaya a tener un problema, y nosotros también, en La Manchuela, no nos sobra vino. Y vamos a tener un problema, porque efectivamente no se puede exportar, no se puede pensar en que dentro de 300, 500, 800.000 años vamos a seguir exportando vino, porque eso no va a ser posible. Lo normal es que los chinos se hagan su vino y nosotros nos hagamos nuestra comida, cada uno en el entorno. Ahí es donde empieza a tener sentido la relación entre urbanismo, es decir, aglomeraciones urbanas, es decir, gente viviendo en un sitio, y agricultura, que hay que potenciar y que hay que facilitar mecanismos donde eso se pueda producir, porque el transporte bestial que estamos haciendo de nuestros productos agrarios, los nuestros que los llevamos allá, y nosotros que comemos naranja sudafricana, de Sudáfrica allí, de la punta de África, y ya está, y están ahí en el Mercadona, pues vamos y nos las compramos y nos las comemos. Y el chino que se bebe una botella de vino que se ha producido en Villarrobledo y se ha recorrido 25.000 kilómetros,
ese sistema no puede funcionar. Es decir, en el futuro hay que empezar ya a tomar decisiones políticas importantes diciendo hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar el esquema, hay que cambiar la forma de entenderla, hay que ir a una economía más sensata y más razonable. Requisitos para que eso pueda funcionar. No a las ciudades de más de 50.000 habitantes, no puede ser que sigan creciendo las ciudades a costa de los pueblos, eso hay que cambiarlo. No se puede seguir externalizando los costes de transporte. Ahora mismo podemos comer naranjas de Sudáfrica porque el transporte no lo pagamos el que consume las naranjas, el transporte lo pagamos entre todos, los costes medioambientales y de todo tipo que eso implica lo pagamos entre todos. Si cada uno tuviera que pagar su coste real del transporte de una naranja desde Sudáfrica aquí, la naranja valdría 10 euros, pero no el kilo, la naranja valdría 10 euros. No a la agricultura intensiva, no al abuso de la proteína animal, es un caso que todo el mundo tiene claro, estamos comiendo barbaridades de proteína animal. En Europa estamos ya en algo así como 7 veces o algo así nuestra superficie agraria para poder comer. Para poder darle de comer a las vacas de las que nos comemos su proteína, su leche y su carne, necesitaríamos 7 veces la superficie. No a la organización piramidal de esta sociedad, donde solo unos pocos tienen el control y todos los demás tenemos que obedecer. Y luego no me resistió a ponerle un guiño a los de Fraguas, no a este tipo de cosas, no a la judicialización de unos chavales que se van allí a habitar un pueblo, por Dios bendito. Unos pocos chavales que se van allí a repoblar, a retomar un pueblo y entonces van y nos meten un juicio y una multa porque no tenían la puerta redonda cuando hicieron la solicitud, que al fin y al cabo es el argumento, porque solo hay argumentos administrativos por el medio. Bueno, hay un montón de cuestiones que plantear para poder empezar a cambiar el paradigma. ¿Por dónde empezar? Bueno, si lo supiera yo, no estaría aquí, estaría dando conferencias en Nueva York también. Lo que sí digo es que yo reivindico que es una cuestión que poca gente conoce, a un autor ruso, Chayanov, que habló ya en 1925 de que otra agricultura es posible, al principio del siglo XX, cuando se estaba empezando ya a potenciar la agricultura industrial, y además con la Revolución Rusa, recién levantada, el ruso, empezó ya a decir que, que un poco más de sensatez que cambiar las cosas. Este hombre, Chayanov, era amigo de Lenin, participó en la revolución, estuvo con él, tuvo cargos de responsabilidad en la agricultura rusa, pero Lenin se le murió y Stalin no, vamos, que lo fusiló, que lo mandó fusilar y que lo fusilaron al pobre. Porque este Chayanov decía, no me mareéis con el tema de las grandes colsois, esos como se llamaban, de las grandes productoras enormes, que eso no va a ningún lado. La agricultura familiar rusa es lo que ha sentado la sociedad rusa. Antes estaba con los zares, pero ahora está con nosotros. La agricultura familiar rusa, ese es el fundamento, porque es mucho más rentable, mucho más sensato, tiene mucho mejor futuro mantener una agricultura pequeña, una agricultura familiar, una agricultura basada en el consumo y en la producción de los propios. Y ya te digo que en el año 37 le dijo Stalin, ¿tú dónde vas, colega? Después de Chayanov estuvo prácticamente olvidado, no se volvió a hablar de este hombre porque lógicamente en Rusia se encargaron de taparlo todo lo que había escrito, y hace unos años ya que se está recuperando porque está, digamos, un poco la esencia. ¿Cómo alguien a principios del siglo ya es capaz de prever que el futuro de la agricultura no puede estar en la industrialización masiva? Vamos, no es que no pueda estar, que la industrialización masiva va a generar más problemas y más conflictos de las cosas que va a solucionar. Que la agricultura familiar, la agricultura de proximidad, la agricultura de cercanía, que es lo que ha mantenido a la humanidad durante siglos, incluso milenios, tiene que ser, digamos, un poco el referente. Es hacia donde hay que ir, a la agricultura de cercanía, a la agricultura de proximidad. Como digo, después de Chayanov ya no se escribió mucho en el tema, y ahora en estos últimos años se está empezando a revalorizar el asunto y hay algunos ejemplos, muchos. Yo que lo descubrí no hace mucho y me pareció muy interesante. Esta página web de farfood.land es una página web en catalán, está en catalán porque la han hecho los catalanes, que va enseñando todas las barbaridades de la agroindustria, todos los desastres que están cometiendo, las macrogranjas de cerdos, la concentración de producción de proteína. Entonces es un buen ejemplo porque hay
El problema que entra es de estas páginas que entras y no puedes salir, porque detrás de cada artículo interesante hay otro más interesante. Y al final se te hacen las 3 de la mañana y estás ahí colgado y dices que me tengo que ir a dormir. Y sobre todo, propuestas para mejorar el nivel, digamos, de que la agricultura sirva para mejorar el bienestar de las personas, es en los escritos de crecimiento donde más hay escrito, puesto que al final estamos hablando de que la única forma coherente, sensata y lógica de mantener y de seguir adelante en esta sociedad es con los principios de decrecimiento, es decir, consumir menos para vivir mejor. El decrecimiento se basa en los 8 R's que uno de los gurús del decrecimiento, que es el Seth Latuch, decía de reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar, reciclar, es decir, todos los cambios de actitudes que debe tener. Y sobre todo, yo creo que este término, relocalizar, es lo que más aporta Latuch a la teoría del bien vivir y del bienestar, puesto que significa, es uno de los términos que no está normalmente en la literatura medioambiental del reciclaje, reutilización, reciclaje y tal, pero lo de no localizar, ¿qué significa? Hay que hacer cerca las cosas que se consuman cerca. Esto de estar para allá y para acá llevando mercancías para allá y para acá es un asunto que no va a ningún lado. Bueno, pues con esto ya me doy por terminado diciendo el futuro está negro, pero hay propuestas y opciones que se pueden seguir para conseguir que la agricultura mejore la vida de las personas en los pueblos en los que viven. Ya para terminar, 2 chistes que vi hace poco que son muy buenos y me da la pena ponerlos. Este que dice, tanto luchar para arreglar el sistema y al final el sistema se va a hundir solo. Y ese es de Pedripol, que me parece genial. El que maneja los medios de comunicación: quiero Podemos y Venezuela todo el día en todos los medios sin parar, todos los días quiero eso. Y efectivamente lo consigue y lo hace. ¿Y por qué sale tanto Venezuela y tanto Podemos en los medios? Porque hay un Menda que dice que quieren los medios todo eso, es decir, que estamos absolutamente manipulados. Pero bueno, ya lo sabemos, no nos pilla de sorpresa, es simplemente, esto es un recordatorio, no es una información nueva para vosotros. Con lo cual yo digo, ya, me callo. Bien, pues parece que me toca. Siempre me dejan para el final, no sé por qué. Lo mejor es esperar. Yo creo que ya casi todo lo ha dicho Malaquías. Yo no sé para qué me has traído, Malaquías, lo has dicho tú todo ya. A ver, yo reivindico el término campesino porque creo que tiene muchas connotaciones. Una de ellas es la lucha por la tierra y la lucha por los derechos de los que trabajan la tierra. Dígase agua, dígase tierra, dígase semillas, conocimientos campesinos. Y otra, por supuesto, porque hay una diferencia, o yo encuentro una diferencia entre agricultor y campesino. El agricultor es aquel que vive de la tierra. El campesino es aquel que vive con la tierra. Es decir, que además de trabajar la tierra, está en comunión perfecta con todo el entorno, con todo el paisaje, con todas las formas de vida que le rodean. Esa para mí es la principal diferencia. Un agricultor no necesariamente o casi nunca cumple estas condiciones. Suele ser, con sus excepciones, pues aquellas personas que trabajan la tierra ocupándose única y exclusivamente de su tierra. Todo el entorno que rodea a su tierra, a su explotación, le importa poco. Entonces, pues quería hacer esa aclaración.
Yo soy campesino pues porque quizá no sé hacer otra cosa. En mi pueblo hay un dicho que es que lo que no tiene mucho aprovechamiento, dice, bueno, pues cuando un hijo no tiene así muchas habilidades, pues se suele decir, bueno, si lo quiero para el campo, ¿no? Pues eso me pasa a mí, ¿no? Que me querían para el campo. Venir a hablar de agricultura en Villarrobledo es complicado. Y es complicado porque, como decía Malaquías, está en una situación un poco que no sabemos si ubicarla en un espacio rural o en un espacio urbano. Bueno, a pesar de que tenéis el título de ciudad, ¿eh? Alfonso XIII os dio a principios del siglo el título de ciudad, y claro, eso ya es una cuestión de mucho nivel, ¿no? Yo no me considero ciudadano. Ciudadanos sois los que vivís en las ciudades. Yo me considero paisano. Un paisano es aquel que vive en un entorno rural. No tiene nada que ver con el programa ese horribilis que hacían en la tele que se llamaba El Paisano. Bueno, pues yo soy un paisano que viene del francés paysage, que pues eso es un entorno rural habitado por campesinos o por paisanos. Y es difícil también venir a hablar de agricultura en Villarrobledo, puesto que estaréis alrededor del 10-12% de ocupación en la agricultura. Por ahí andaréis. Los servicios seguramente estén entre el 40 y el 50% de la población ocupada. Entonces, por eso digo que no es fácil venir a hablar de agricultura en Villarrobledo. Sería mucho más fácil pues un pueblo pequeño como los nuestros, en donde el 80% de la población se ocupa de la actividad agraria o ganadera. Porque siempre solemos hablar de agricultura, pero nos olvidamos quizá un poquito de las funciones también ganaderas o podríamos decir que tendríamos que englobarlo todo en la actividad agro-silvo-pastoril, ¿no? Todo esto sería un poco las actividades que se pueden englobar que llevarían a cabo las personas en el mundo rural, en el mundo de los paisanos. Villarrobledo, pues supongo que como todos los pueblos empiezan siendo ganaderos, ¿no? Empiezan pues con una zona boscosa, una zona de montes, una zona de pastos. Se produce una deforestación, se empieza a ir apartando pastos o arbolado o monte para ir instalando explotaciones agrarias y como ha ocurrido en casi todas estas zonas llanas, esta agricultura termina siendo un monocultivo. Villarrobledo anda por las 30.000 hectáreas de viña, 45 millones de cepas. Y lo decíais antes, la principal productora de vino en el mundo. Eso, que también decía algo Malaquías, hoy, bueno, pues está empezando a ser un gran problema. Un gran problema porque nos empeñamos en producir excedentes de un producto, lejos de aquella sabiduría campesina en la que había una diversidad y que todos los campesinos tenían un poquito de todo, con lo cual aseguraban el futuro, aseguraban el año, aseguraban la cosecha. El año que la viña no iba muy bien, iba muy bien el almendro, o el año que iba mal el almendro, iba bien los olivos. Por lo tanto, esa diversidad les permitía tener asegurada la cosecha del año, ¿no? Y la supervivencia. Hoy estos monocultivos nos ponen en riesgo de que, pues, de la noche a la mañana, esto se vaya al carajo. Es decir, no estamos aprendiendo nada como agricultores, no estamos aprendiendo nada de aquellos viejos campesinos, de aquella sabiduría campesina, de aquellos conocimientos tradicionales. Además, estamos introduciendo variedades o tenemos una diversidad varietal tan pequeña que
esta técnica que también empleaban los campesinos, los viejos campesinos, de tener parcelas con muchas variedades de viña, es decir, Macabeo, Bobal, Rojal, Pintaillo, Garnacha, es decir, podrías encontrar en una viña 15 variedades distintas de uva que servían también para asegurar que en esa parcela ibas a tener cosecha. Es decir, si los años venían fríos y afectaban a unas variedades, le venían bien a otras y viceversa, con lo cual se aseguraba de nuevo la cosecha del año. Esto lo hemos tirado por tierra en 10 años, en 15 años, en 20 años. Ahora mismo en Villarrobledo seguramente que no se puedan encontrar más de 2 o 3 variedades de uva. O sea, esto es una cosa incomprensible. Por lo tanto, recuperar esos conocimientos campesinos creo que es imprescindible para poder ir poniendo un poquito de remedio a toda esta problemática que estamos sufriendo en la agricultura y en la ganadería. También las razas autóctonas se pierden por razas muy productivas. Y es que la agricultura, el modelo agrícola es un auténtico fracaso. Está empezando a ser un auténtico fracaso. El modelo agrícola, el modelo ganadero, incluso el modelo pesquero. Es decir, el sistema alimentario está siendo un auténtico fracaso. Estamos esquilmando y estamos contaminando y estamos haciendo todo tipo de tropelías. ¿Para qué? Es decir, ¿por qué ha fracasado? Pues ha fracasado porque lejos de aquellos objetivos de los años 60 en los que nos decían con aquella revolución verde que íbamos a acabar con el hambre en el mundo, pues 50, 60 años después resulta que la mitad del mundo se muere de hambre y la otra mitad del mundo tiene sobrepeso. Es decir, es una cosa que no tiene explicación. Y ha fracasado porque favorece la concentración de los recursos. Aquellos pequeños campesinos, aquella agricultura familiar, que eran propietarios de pequeñas parcelas, pues hoy todos esos recursos, agua, tierra, semillas, están concentrándose cada vez más en menos manos. Y eso no deja de ser un fracaso. Es un fracaso porque esquilma los recursos, esquilma el agua, esquilma la tierra, no la tierra, esquilma el suelo. Es decir, los suelos cada vez son menos fértiles, cada vez necesitamos de más abonos químicos para producir algo. La productividad de los suelos está bajando escandalosamente. Descapitaliza a los pueblos. También es un fracaso de la agricultura moderna. ¿Por qué descapitaliza a los pueblos? Hace 50 años, el 80% de lo que se producía en un pueblo se quedaba en el territorio. El 20% era lo que salía fuera del territorio. Pues siempre habría que comprar algo, por supuesto. Hoy es absolutamente al contrario. El 80% de lo que se produce en un pueblo se va a los polígonos industriales de las grandes ciudades. Con lo cual, eso que dicen que contribuye al desarrollo rural es una auténtica mentira. Los pueblos cada vez están más descapitalizados. Disminuye, como decía antes, la biodiversidad y es esclavista. El modelo agrícola, el modelo alimentario, prefiero hablar de modelo alimentario actual, es esclavista. Es decir, ¿por qué pagamos, como decía Malaquías, unas naranjas a €1 si vienen de Chile? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en explotar a los trabajadores que producen esas naranjas. No está en que los mercados sean generosos. Es un modelo contaminante, contamina el agua, contamina el suelo, contamina el aire, es especulativo
los precios del vino, los precios del trigo, los precios del maíz, los precios del cerdo, los precios de la leche, ya no los ponen los agricultores en sus intercambios con los compradores que vienen directamente a los campesinos, se ponen en la bolsa de Chicago. Y de ahí, pues que se pueda especular cuando a los mercados les conviene que el trigo esté barato o cuando les conviene que el trigo esté caro. Es absolutamente especulativo el modelo alimentario. Contribuye al calentamiento global. Es la actividad que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, la que más contribuye al calentamiento global, por sus grandísimas cantidades de energía. Es decir, hoy para producir alimentos se necesitan unas cantidades de energía impresionantes. Es decir, el balance energético está empezando a ser negativo. Ya metemos más energía a la agricultura de la que sacamos. Con lo cual esto tiene que tener un final. Esto pues, es insostenible. Y, en definitiva, creo que el modelo alimentario, por eso creo que es, por todas estas cosas y por muchas más, que, bueno, pues luego si queréis comentamos, es un auténtico fracaso. Y de los propios consumidores depende que esto cambie o no cambie. Es decir, por muchas leyes que se hagan en Europa o por muchas normativas que se desarrollen, nada va a cambiar, puesto que no conviene que cambie, si nosotros como consumidores no tomamos conciencia de qué es o de cuál es el modelo alimentario que tenemos. Y de ahí nuestra responsabilidad. Y de ahí deberíamos de ser conscientes del poder que tenemos como consumidores de cambiar las cosas. Por lo tanto, eso es un poco la propuesta que como consumidores o como campesino haría a todo el mundo. Propuestas para desarrollar desde un ayuntamiento como Villarrobledo, pues no es que se puedan hacer grandes cosas, pero sí ir asentando las bases para que en un futuro pueda esto ir cambiando, en mayor o menor medida. Es importante recuperar la relación que siempre ha habido entre el mundo rural y el mundo urbano. En una generación, en 2 generaciones, el mundo rural y el mundo urbano se han ido separando cada vez más hasta el punto de que ya casi no nos conocemos. Es decir, hasta el punto de que hay un desconocimiento absoluto desde el mundo urbano al mundo rural. Yo doy algunas charlas en institutos a chicos y chicas de 16, 17 años, 18, 15, y es sorprendente el desconocimiento absoluto que tienen del campo, del mundo rural, de los pueblos, de lo campesino. Es realmente preocupante. Cuando un chaval de 17 años le preguntas por cualquier cuestión que tenga que ver con el campo, es decir, está absolutamente desconectado. Entonces, es realmente importante recuperar esta relación entre campo y ciudad. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues, desde luego, a mí me parece que es importante que en los colegios se empiece a ir introduciendo en el modelo educativo cuestiones como los huertos urbanos, y que las gentes de las ciudades, o de pequeñitas ciudades como Villarrobledo, los niños y las niñas vayan recuperando su contacto, el contacto con la tierra, con la naturaleza, con la producción de alimentos, con el origen de los alimentos, de cómo se producen los alimentos. Es decir, tenemos que recuperar esa cultura. Los huertos urbanos también son interesantes en las ciudades o en las poblaciones ya de un cierto tamaño. Facilitar a asociaciones, a colectivos
que quieran hacer sus pequeños pinitos en la horticultura o en cualquier otra actividad agraria o ganadera, facilitar desde los ayuntamientos el que dotarles de espacios y de condiciones para que las desarrollen. La compra pública. Los ayuntamientos deberían de tener en cuenta ya esta cuestión de los canales cortos de comercialización. Comedores de colegios, comedores de guarderías, comedores de residencias, hospitales, es decir, todo eso debería ya de ser abastecido con productos de la localidad, o lo más próximo posible. Eso creo que es fundamental e imprescindible, porque eso animaría a mucha gente de las cercanías a dedicarse a producir alimentos con pues, una garantía de que se van a consumir cerca y, por supuesto, si son ecológicos, mejor. No es que sea mejor si son ecológicos, es que es imprescindible que sean ecológicos. Y si son de agroecología, mucho mejor todavía, porque también podríamos hacer distinciones entre agricultura ecológica y agroecología, ¿vale? Yo quiero hacer ahí esa diferencia. El fomento de la agroecología, pues a través de talleres, a través de escuelas, a través de cursos. Alguna escuela de acción campesina, no una escuela de agricultura al uso, una escuela de acción campesina en la que se puedan aprender todos esos conocimientos campesinos de los que hablaba antes. Es decir, hoy un agricultor no sabe distinguir, quizás estoy exagerando un poco, pero no sabe distinguir, no mira nunca al cielo, jamás. No sabe distinguir cuando el viento es solano o cuando es de poniente. No sabe distinguir cuándo es la luna llena y cuándo es la luna menguante. No conoce ningún tipo de nube, no conoce ningún tipo de pájaro, no conoce ningún tipo de hierba que tiene a su alrededor. Es decir, todos esos conocimientos hay que recuperarlos por la cuenta que nos tiene. Como hay que recuperar las semillas tradicionales, las semillas campesinas, por la cuenta que nos tiene. Es decir, si la Unión Europea dice que el futuro de la agricultura está en los laboratorios, que lo he leído ahí, yo digo que los laboratorios llevan 10.000 años funcionando. Desde que la humanidad se dedica a cultivar alimentos, ha estado en los laboratorios ocupándose de mejorar las variedades. Y en cada lugar se ha desarrollado aquellas variedades de semillas o de plantas que mejor se han adaptado a las condiciones edafoclimáticas del lugar. Por lo tanto, tirar por tierra o despreciar 10.000 años de investigación me parece de absolutos catetos. Otra cosa es que diga que la tecnología, por supuesto, no hay que despreciarla. Pero ¿por qué no somos lo suficientemente inteligentes de aprovecharnos de las dos cosas, de combinar las dos cosas? La bata blanca del señor del laboratorio y la boina del campesino del terruño. Es decir, deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes como para aprovechar estas cuestiones. Entonces, bueno, voy a terminar porque si no. Otra cosa que se puede hacer desde los ayuntamientos, potenciar los pequeños obradores para que las familias, las personas con iniciativa no tengan muy complicado hacer su pequeña industria agroalimentaria, su pequeña industria de transformación, hacer mermelada, hacer queso, hacer pan, colaborar en pequeños obradores en donde la gente pueda ir a hacer todas esas actividades que pueden ser también un desarrollo económico, ¿no? Y bueno, pues para terminar, pues lo que digo, o no sé quién decía que lo más revolucionario que se puede ser hoy en día, si quieres ser revolucionario, cultiva un huerto. Ahora seguimos, si queréis, vosotros.